Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Nicole Englois y yo les hablaré un poco sobre el concepto de violencia sexual. Se considera violencia sexual toda aquella situación en la que un individuo es obligado a mantener relaciones sexuales con otro en contra de su voluntad, empleando quien obliga la fuerza, amenazas, menoscabo físico y psíquico de la víctima, chantaje o coacción. Una de las formas de violencia sexual más conocida es la violación, en la que se lleva a cabo el acto sexual de manera forzada. También se incluye dentro de esta categoría todo aquel tipo de relación sexual en la que uno de los sujetos es capaz de dar o negar su consentimiento debido a las alteraciones de conciencia, falta de ella o incapacidad para comprender o hacerse responsable de sus propios actos. La Organización Mundial de la Salud define violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, sea en su hogar o en su trabajo. La violencia sexual implica el uso de la fuerza física, la coerción o la intimidación psicológica para hacer que una persona lleve a cabo un acto sexual u otro comportamiento sexuales indeseados. Buenos días, compañeros y licenciada Marisol. Yo les voy a hablar acerca de los factores de riesgo sobre la violencia sexual en menores. A continuación les voy a hablar sobre 11 factores de riesgo que aumentan el abuso sexual en menores. El factor número 1 es el ambiente de hogar estresante. Este factor consiste en que los niños con baja autoestima en sí mismos y en su entorno, particularmente en el hogar, son vulnerables a adultos que les prometen estabilidad y seguridad. Incluso si esta estabilidad viene con otros comportamientos no deseados. Los niños que tienen una vida familiar estresante, ellos creen que no pueden confiar en un padre porque el padre ya está obviado de tantos problemas familiares y es posible que este no les responda bien. El factor número 2 es autoestima baja. Los niños con autoestima baja son especialmente vulnerables debido a las necesidades de afecto, admiración y aceptación. Esto es especialmente cierto a los niños que son objeto de acoso escolar o cuyos padres también tienen una autoestima baja. Los niños con autoestima baja son más propensos a ser atraídos por personas que les ofrecen adulación, regalos y atención especial, sin sentimiento de autoestima. Un niño no puede ver el valor de los límites. El factor número 3 es el acceso no supervisado a la tecnología. La tecnología proporciona maneras ilimitadas de nutrir la educación, la creatividad y la comunicación del hijo. Desafortunadamente, la tecnología también es un campo de juego para los perpetradores. La tecnología no solo amplía en gran medida el alcance de un perpetrador, sino que también elimina muchas barreras para la perpetración, como tratar de aislar a un niño o poder enviarle material no apropiado. El factor número 4 es la mala comunicación. Los niños que sienten que no pueden ser abiertos con sus padres pueden volverse distantes, aislados e inseguros y por lo tanto son más susceptibles a las personas o a un perpetrador. Estos niños son menos propensos a confiar en sus padres con temas importantes como los nuevos adultos en la vida, comportamiento inapropiado que están presenciando o experimentando, como también los cambios físicos que están pasando en su cuerpo, sí, o cuando comienza el abuso sexual. Un niño que tiene mala comunicación con sus padres probablemente lo mantendrá en secreto. El niño puede vivir con miedo de meterse en problemas, ser juzgado o avergonzado, o sobrecargar a sus padres o ser ignorado. El factor número 5 es la soledad.
La soledad es una emoción poderosa. Puede conducir a sentimientos de negligencia, aislamiento y alienación. Un paso crucial en la preparación de un perpetrador es aislar al niño de sus seres queridos. Además, si el niño se queda solo o no es supervisado con frecuencia, un perpetrador tiene más probabilidades de acercarse al niño. El factor número 6 son los niños que se identifican como... Estos niños están en el proceso de entender su identidad sexual y género. Pueden estar en riesgo de sentirse aislados socialmente y alineados de sus compañeros. El miedo, la ansiedad y la incertidumbre que ellos pueden experimentar, esto puede llevarlos a verse a sí mismos como un extraño sin apoyo emocional. Un perpetrador puede captar la vulnerabilidad y la necesidad de orientación, y este puede tratar de convencer al niño de que es el único que lo puede entender y que lo puede aceptar. Cuando un niño tiene el miedo de abrirse a sus padres sobre el abuso sexual, el perpetrador puede usar ese secreto en contra para evitar que el niño hable sobre el abuso. El factor número 7 es malentender los límites. Uno de los factores de riesgo más significativos para el abuso sexual infantil es la insuficiencia de la educación o la comprensión sobre los límites. Los niños que no tienen una comprensión clara sobre los límites son muy pocos probables a distinguir entre un comportamiento apropiado o no apropiado. Eso quiere decir que es imposible que ellos entiendan si la persona ha violado sus límites personales o también cuando han violado los límites de otra persona. El factor número 8 es discapacidades. Los niños con discapacidad tienen al menos 3 veces más probabilidades de ser abusados sexualmente. Hay múltiples razones de estas estadísticas. Incluyen la necesidad del cuidado personal del niño, un deseo de aceptación, una independencia de los demás, una incapacidad para escapar debido a los límites físicos que ellos tienen. Una incapacidad para revelar el abuso que han sufrido, y también la falta de educación sobre la sexualidad saludable y el abuso sexual. El factor número 9 son las familias combinadas. En una familia combinada, la comunicación y la dinámica de las relaciones son bastante complicadas. En ese puede haber desacuerdo entre los padres cómo educar sobre los límites, la resolución de conflictos, la privacidad y la sexualidad saludable. La tensión entre la familia y los conflictos entre miembros de la familia puede llevar a conducir conflictos en el hogar. En las familias combinadas también aumentan las posibilidades de que los niños se encuentren con un perpetrador, ya sea un adulto o un padrastro o pareja que vive en la misma casa. El factor número 10 es el abuso doméstico. En un hogar donde se están produciendo diferentes formas de abuso, la negligencia y el maltrato, el abuso sexual es probablemente un alto riesgo también. Ese es en el caso particularmente en hogares con abuso físico. La violencia doméstica fomenta un ambiente hogareño inestable, inseguridad, mala comunicación y agresión mal controlada. Cada uno de estos factores aumenta el riesgo de un abuso sexual. El factor número 11 es el abuso sexual previo. Los niños que han sido víctimas de un abuso sexual previo corren un mayor riesgo de ser abusados nuevamente. Eso se conoce como revictimización. Un niño sobreviviente que carece de la red de apoyo y las herramientas para hacer frente a su trauma
puede volverse más vulnerable a una ocurrencia de abuso sexual, ya sea en infancia, en la adolescencia o en la edad adulta. Tengan un cordial saludo, compañeros. El día de ahora les vengo a hablar sobre las modalidades de la violencia sexual. Dice que estas son agrupaciones de actos específicos agresivos. Y estas se caracterizan en física, emocional, psicológica y emocionalmente. Como primera tenemos la que es el abuso sexual, que estos son actos sexuales que se dan inapropiadamente en la edad del niño, de la niña o del adolescente. Esta la podemos percibir cuando tu agresor te dice que que guardes un secreto, que no lo divulgues porque te puede pasar algo malo a vos o a tu familia. Y esto también se da en lo que son las violaciones sexuales, la pornografía infantil, la prostitución, cuando hay fotos, videos. Bueno, como segunda tenemos lo que es la violación sexual, que esta es cuando hay introducción del pene en el cuerpo de la víctima, ya sea anal, vaginal u oralmente. Y en esta también se pueden utilizar lo que son objetos, ya que varía para lo que son ambos sexos, femenino y masculino, ya que hay casos en que mujeres violan a los hombres. Y esta violación sexual se puede dar por conocido, ya sea familiares, compañeros de trabajo, tu novio. También se pueden dar por desconocido o por violación múltiple, que es cuando participan 2, 3 personas. De ahí le sigue lo que son las prácticas sexuales forzadas, o sea que cuando hay violaciones, o sea cuando abusan, te violan sexualmente sin tu consentimiento. Creo que la mayoría de personas ha sufrido eso, ya digamos por parte de un tío o tu papá, tu madrastro, tu mamá. De allí tenemos lo que es la denegación de anticonceptivos, que a veces hay parejas en donde el hombre te obliga a que no use condón o no tomes un anticonceptivo, ya sea como pastillas, inyecciones. De allí le sigue lo que son los abortos forzados. Bueno, esto cuando te obligan a la mujer a abortar, ya sea por agresiones, golpes, hoy hay casos que se dan que a veces hay hombres que les echan como sustancias en lo que son las bebidas de las mujeres y allí pierden lo que es el bebé y se hace lo que es un aborto. Y a veces la mujer está con la duda de que no sabe de por qué ya sé. De ahí le sigue lo que son la coerción sexual. Bueno, que se entiende más porque son encuentros de personas heterosexuales y homosexuales,
y llegan a tener lo que es una relación ya sea romántica o erótica, y en caso se llega a dar como un noviazgo, digamos, formal. De allí le sigue el hostigamiento sexual, que bueno, se da más en lo que se da en los trabajos, como por ejemplo, digamos, eh, las los trabajadores domésticas, que a veces el patrón la obliga a tener sexo con él, y digamos a veces ellas no quieren pues sí, por respeto, digamos, y a veces lo hacen por no perder su trabajo, quizás porque no tienen otra, ¿cómo decirlo? Otras oportunidades de buscar otro trabajo, otro empleo. De allí le sigue lo que son los actos de violencia que afectan la integridad sexual de las niñas y mujeres, que es cuando hay mutilación de genitales, o que hay prostitución forzada, o que bueno, esta sería como una trata de personas, una trata de mujeres, que las intercambian por dinero, las venden, y así desde pequeñas las van. De allí va, creo que es los atentados contra la libertad sexual de la mujer. Bueno, en esta dice que no hay lo que es el contacto físico del agresor con la víctima, o sea que participa no tercera persona, la que te obliga a que te masturbes o que tengas relaciones sexuales con él, y así. Y esto sería todo lo que son las modalidades de la violencia sexual. Tengan todos muy buenos días, compañeros y licenciadas. Yo les voy a hablar, mi nombre es Keila Lizeth Ramírez López, y les voy a hablar un poco acerca de lo que es la violencia sexual. Si bien es cierto, siempre el concepto del acto va a ser el mismo, siempre va a haber una característica que los va a definir a cada tipo de violencia sexual. Dentro de esta podemos encontrar 12 tipos principales, entre los cuales podemos mencionar lo que es la violencia sexual por parte de un cónyuge o una pareja. Esta se lleva a cabo cuando el cónyuge o la pareja, valga la redundancia, se aprovecha del grado de confianza que hay en la relación, y solo impone sus deseos sin importar la opinión, sin tomar en cuenta el concernimiento de la otra persona. Muchas veces esto se lleva a cabo por formas de menosprecio, por formas de manipulación, por minusvaloración, y en algunos casos más extremos esto llega por la fuerza, se lleva a cabo a través de la fuerza. También podemos encontrar la violencia sexual a personas mentalmente no capaces. Esto puede ser en aquel tipo de personas en el que sufren alguna enfermedad, por ejemplo, personas que padecen de epilepsia, y que el agresor se aprovecha de la situación, como por ejemplo una persona que no puede estar consciente como para dar la aprobación o su consentimiento de querer realizar dicho acto. Entonces se aprovecha, o como por ejemplo cuando una persona se está recuperando y no está consciente en su tiempo y en su espacio. Pero un ejemplo de ello puede ser una persona que, como les dije anteriormente, padece de epilepsia y está recuperándose, está no consciente, y el agresor abusa de ella por el estado en el que se encuentra. También está la agresión sexual infantil. Dentro de este tipo de violencia
podemos observar de una forma implícita lo que es la pederastía. En la mayoría de países la pederastía siempre es castigada, penalizada por abusar de un menor. Y justo en este tipo de abuso sexual infantil podemos ver que se lleva a cabo porque el agresor puede ser un miembro cercano a la familia y se aprovecha de dicha situación de que se conocen con la familia y puede abusar de los niños. Esto puede llevarse a cabo, en los casos más comunes, es por vecinos o por amigos de familiares que aprovechan las situaciones para poder realizar este tipo de actos. También podemos encontrar lo que es el estupro. El estupro es el acto sexual llevado a cabo por un mayor de edad hacia un menor de edad, pero en este caso la diferencia es que el menor de edad da su consentimiento de querer hacer esto. El agresor puede seducir, puede manipular, puede convencer o puede incluso hasta mentirle a la persona, al menor de edad, para que pueda dar su consentimiento. A diferencia de la agresión sexual infantil, el estupro, el menor de edad que realiza este tipo de acción con el agresor está consciente de lo que es una relación sexual. En el abuso infantil, el menor no está consciente de lo que se está llevando a cabo. También podemos encontrar la agresión sexual incestuosa. Este tipo de agresión se lleva a cabo igual en menores de edad, pero algunos lo confunden con pedofilia y pederastía, y tenemos que tener en cuenta que la pedofilia es un nivel psicológico llevado a un elevado nivel, en el que la persona solo tiene fantasías sexuales con un menor de edad. Al contrario, la pederastía, el agresor no solo tiene fantasías sexuales con un menor de edad, sino que lleva a cabo y consuma el hecho de poder tener relaciones sexuales con el menor de edad. Como podemos ver, en la violencia sexual incestuosa está siempre llevada a cabo por un agresor, y la condición de este agresor es que se aprovecha porque ya es una persona más cercana a la víctima. En este caso podemos ver que hay violaciones realizadas por padres, padrastros, madrastras, por abuelos, tíos o primos. Entonces son personas, el agresor en este caso siempre va a ser una persona más cercana, que va a tener algún tipo de relación bastante cercana a lo que es la víctima. También encontramos la agresión sexual a personas con discapacidad. En este caso, la mayoría de los agresores se aprovecha de la discapacidad intelectual o de la discapacidad de la persona. En este caso, siempre lo hace por medio de la fuerza, por medio del sometimiento, porque la persona no está apta para poder dar su consentimiento por el hecho de que no es tan capaz de poder analizar la situación que está pasando. En este caso, la mayoría de personas que sufren este tipo de violencia son personas que tienen el síndrome de Alzheimer o el síndrome de Down. Son personas bastante vulnerables a este tipo de agresión. También podemos encontrar la agresión a ancianos. Este tipo de agresión se da por la capacidad física que los ancianos ya no poseen a comparación de un joven. Por eso es que el agresor abusa de ellos. En algunos casos es porque el anciano se encuentra o en silla de ruedas o padece algún tipo de enfermedad, que su fuerza física ya no es la misma. También podemos encontrar la agresión sexual instrumental. Este tipo de agresión no es tan común escucharlo, pero se lleva a cabo cuando el agresor lo que quiere es sacar un beneficio de este tipo de acto. Por ejemplo, un beneficio económico o solo causar daño a la víctima. También podemos encontrar la violación sexual como objeto de odio.
En este tipo de delito se puede ver que lo que el agresor quiere causar en la víctima es un tipo de humillación, puede ser colectivo, puede ser individual. También algunos de los casos y un claro ejemplo es la violación a personas del grupo LGTB, o también puede ser a personas que no se agradan simple y sencillamente porque pueden tener problemas y lo que quieren causar es daño en estas personas. También está el acoso sexual. En el acoso sexual no necesariamente vamos a encontrar un tipo de contacto físico, es decir, que se lleve a cabo una violación, sino que lo que puede ser es acosar por medio de mensajes o llamadas o algún tipo de medio en el que se pueda fastidiar a la persona para que la víctima pueda sentir miedo, inseguridad, algún tipo, y que incluso puede llegar a tener algún tipo de trastorno por este acoso. También podemos encontrar lo que son las violaciones sexuales en grupo, o a lo que nosotros comúnmente se le llama las orgías. Este tipo de relaciones de abusos o de violencia se lleva a cabo, como lo dije anteriormente, en grupos, y puede ser una sola víctima por muchos agresores. En este caso no va a haber solo un agresor, sino que pueden haber de 3 agresores en adelante para que se vuelva un tipo de orgía. También están las violaciones sexuales entre guerras. Esto más que todo se da en países donde las guerras están constantemente activas, y puede ser por algunos hechos bélicos y que lo único que quieren es causar pavor, causar daño, causar algún tipo de pérdida para el país oponente. Este tipo de violencia más que todo se da entre eventos bélicos. Y el último, también podemos encontrar lo que es la explotación sexual. Este tipo de violencia se da en la mayoría en mujeres y en niños. Un ejemplo claro de ellos es la llamada explotación de las blancas. Podemos ver que en este caso la característica que lo define es que el agresor obtiene un beneficio a través de esto, como por ejemplo ponen a niños a prostituirse con tal que el agresor sea una persona que paga por el aparente beneficio que a ellos le llaman, y que la persona que también se convierte en agresor, que es la que las explota, obtiene un beneficio económico o algún otro tipo de beneficio. Es lo mismo en el caso de los niños y de las mujeres, pero más que todo en los países latinoamericanos la violencia que es mayormente castigada es la violencia en los niños por ser menores. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Jennifer Carolina Hernández Ramírez. Este día les hablaré acerca del manejo crítico de las víctimas que han sufrido un ataque sexual. Como primer punto está el apoyo clínico en la historia. El trauma del ataque sexual crea desorganización física y mental. Las víctimas se pueden comportar de maneras muy diversas. Algunas pueden aparentar que están en control de sus emociones, mientras que otras pueden mostrarse agitadas, perturbadas o con ojos llorosos. El proveedor de salud puede asumir cualquier manifestación que represente como un intento por recuperar el equilibrio emocional y psicológico. El proveedor de salud aplicará el ABC a cada paciente para descartar si ha sufrido alguna hemorragia interna, un shock físico o si tiene algunos problemas respiratorios. La prioridad es crear un ambiente seguro con el paciente, número 1, para obtener el consentimiento informado y para reunir la historia médica y sexual necesaria. Número 2 está un ambiente seguro. Es de colocar al paciente en una área tranquila y privada.
Nunca dejarlo solo, hablarle en voz baja y moverse lentamente cuando estamos frente a él. Y pedir permiso para llamar a un amigo, un familiar o un consejero de un centro de apoyo de personas violadas. La empatía y el apoyo crea un sentido común, lo cual son muy importantes. Un ambiente seguro que sea tranquilo y protegido reduce los factores externos que pueden alterar el sistema nervioso. Punto número 3 está la dificultad de las transiciones. Es muy importante preparar al paciente antes de cualquier procedimiento. Esto ayudará a que la persona recupere su equilibrio fisiológico y emocional, así como su capacidad de predecir y controlar las cosas y lo que está sucediendo en su cuerpo. Como número 1 está informarle al paciente sobre las características del procedimiento, como por ejemplo, cuándo va a comenzar, mientras dura y cuando esté a punto de terminar. Número 2 es pedirle al paciente que él indique cuándo iniciar el procedimiento y decirle que puede pedir que éste se detenga si él o ella se siente incómodo. Número 4 está cómo obtener una historia médica. Obtener una historia general antes del interrogatorio directo sobre el ataque o el examen físico ayuda a que el paciente se encuentre más relajado y pueda establecer una buena comunicación con el proveedor de salud. Al recopilar la información, el médico debe de informar al paciente que hará algunas preguntas muy personales. Debe de utilizar un lenguaje coloquial o cotidiano, hacer preguntas sencillas en voz baja de manera amable y directa y hacer preguntas de modo que se obtengan respuestas breves. Pero el proveedor de salud no debe mostrar juicio alguno mediante el tono de voz o manerismos y hacer que el paciente elabore o explique el ataque. Una plática bien intencionada pero que lleve a detallar el ataque puede traumatizar todavía más al paciente. Por eso no se puede pedir al paciente que elabore el ataque. Punto número 5 está la historia clínica. En la historia clínica se hacen una serie de preguntas al paciente y como por ejemplo serían: ¿tiene el paciente alguna enfermedad médica? ¿Ha pasado por alguna cirugía reciente? ¿Está tomando actualmente algún medicamento? ¿Tiene alguna alergia a alimentos o medicamentos? ¿Cuándo fue su última vacuna contra el tétanos? ¿Está siendo tratado o recientemente terminó un tratamiento para combatir alguna enfermedad de transmisión sexual? Y para propósitos de evidencia desde el ataque al paciente, se puede realizar la siguiente pregunta: ¿ha tomado alguna medicina que se le haya recetado, como drogas compradas en la calle o alcohol? En caso afirmativo, que ha tomado, ¿cuánto y cuándo? ¿Ha orinado, defecado, se ha hecho un lavado vaginal o se ha puesto un enema? Estas serían como algunas preguntas que se harían al paciente para elaborar la historia clínica. Punto número 6 están las preguntas acerca del ataque sexual. De manera muy amable es de informarle al paciente que se le van a hacer algunas preguntas específicas sobre lo que el atacante hizo. Las preguntas se deben de hacer de alguna forma para obtener respuestas brevemente y asegurarle al paciente que él puede interrumpir el interrogatorio y que continúe cuando él lo desee. A continuación les compartiré algunas preguntas que se le hacen al paciente, como por ejemplo, número 1, en algún momento durante el ataque el paciente perdió el conocimiento. ¿Cuándo ocurrió el ataque sexual? ¿En dónde ocurrió el ataque sexual? ¿Cuántos atacantes tuvieron contacto sexual con la víctima? ¿Incluyó el ataque sexual cualquiera de los siguientes actos, como caricias, intento de penetración vaginal, intento de penetración anal, besos, intento de penetración oral,
eyaculación o secreciones vaginales. De ser así, ¿en qué partes del cuerpo? Y luego se le hacen una serie de preguntas al paciente, pero de acuerdo al asaltante. ¿Utilizó condón? ¿Utilizó algún lubricante o anticonceptivo? Y si lo es así, ¿de qué tipo? ¿Utilizó algo para restringir los movimientos de la víctima? ¿Utilizó violencia? ¿Utilizó la fuerza o amenazó con usar violencia? ¿Utilizó un arma? ¿Utilizó un objeto para penetrar a la víctima? Estas serían como algunas preguntas que se le harían al paciente para elaborar el documento. Número 7 está el examen físico y de evidencia. Solo se puede llevar a cabo un examen físico, lo cual se realiza 3 días posterior al ataque sexual para que sea legalmente válido. El examen tiene el doble del propósito de valorar médicamente el estado de salud del paciente y reunir evidencia forense que puede ser utilizada para probar cuándo, cómo y quién atacó al paciente. El examen médico del paciente que ha sufrido un ataque sexual debe documentar lo siguiente: un traumagrama, o sea, un diagrama de la figura desnuda donde el proveedor de salud marca la ubicación y de todas las lesiones visibles, y una descripción por escrito del color, tamaño y ubicación de cada lesión, abrasión y laceración que el paciente haya recibido. El expediente médico no debe incluir ninguna declaración sumaria, inferencia o conclusión acerca de las circunstancias del ataque. El expediente debe parafrasear al paciente cuando sea posible. Número 8 está el examen de evidencia. El examen de evidencia reúne información para establecer el momento y lugar del ataque y determinar la identidad del atacante. Los médicos que sepan que van a ser llamados para examinar a víctimas de ataque sexual deben: número 1, documentar las lesiones y el tratamiento médico que puede servir como evidencia legal de la condición del paciente. Número 2, reunir las muestras y muestras de laboratorios indicadas por la ley de manera competente, de acuerdo con los requisitos locales y que no obstaculicen las opciones del paciente para presentar cargos criminales. Asegurarse de que la cadena de evidencia legal respecto a la recolección de muestras forenses permanezca intacta. Y los proveedores de salud no deberán probar que se ha cometido un delito, influir en la decisión del paciente de presentar o no una denuncia legal contra el atacante. El proveedor de salud debe ceñirse a los protocolos estatales de violación a menos que se determine que las necesidades médicas especiales del paciente son atenuadas en contra de este. Gracias. Muy buenos días, compañeros y licenciada Quesada. Este día yo les hablaré acerca de las historias de violencia sexual en El Salvador. Primer caso. Tenía 15 años cuando en una gasolinería de San Salvador un hombre la tomó por la fuerza y la introdujo en un carro. Fue drogada y cuando despertó estaba en un canal. Los peritos dijeron que fue violada y quienes la hicieron le contagiaron una enfermedad de transmisión sexual. Este fue el colofón del acoso sistemático que un hombre mayor le hizo desde el 2008 en el lugar de trabajo de ella, en venta de refrescos de un mercado capitalino. En las entrevistas con los psicólogos se confirmó que ella tenía secuelas por el maltrato físico, uno que no pudieron atribuir solo al episodio traumático que vivió, pero tampoco profundizaron en más. Esta adolescente que migró sola desde un municipio de Oriente se animó a poner una denuncia solo porque después de privarla de libertad y violarla, el hombre mayor siguió llegando al puesto de refrescos a exigirle que se fuera con él porque había sido suya. A ella durante el proceso
Durante el proceso se le decretaron medidas de protección, pero no se cumplieron hasta que a la vuelta del mes la encontraron prostituyéndose en la capital. Con ella todos los sistemas de protección de menores se quedaron cortos. Esta, con la que por fin esta niña se hizo visible ante el sistema, fue la tercera violación de la que fue víctima antes de ser quinceañera. Ya a las 14 un tipo la había metido a una mototaxi y la había mantenido sometida en un hotel. No colocó denuncia porque su padre mismo era un maltratador que la golpeaba hasta sangrar. Para huir de aquel hombre que la seguía acosando y de aquella familia que no la protegía, fue que aceptó venir a la capital con una amiga. Y nada más al llegar, dos tipos se las llevaron a un motel ubicado cerca del mercado. Y ahí las obligaron a desnudarse y las violaron. Volvió a decidir callar y se limitó a conseguir ese trabajo, que le ofrecieron en venta de refrescos, donde todo el ciclo de maltrato volvió a empezar. Segundo caso. Solía ponerse a jugar con su hermanito bebé en la cama, y le gustaba, hasta que el papá de ese bebé, pareja de su madre, empezó a aprovechar esas ocasiones para tocarla de una manera que la hacía sentir mal. Ella tenía entonces 7 años. En el caso de ella, los peritos le pusieron el nombre de abuso de larga data, básicamente porque lo soportó en silencio desde el 2009 hasta el 2015, desde que tenía 7 años hasta cumplir los 13. Hasta entonces aparecieron en su vida los mecanismos para poder hablar de lo que le había hecho su padrastro. Le costó encontrar quien le creyera, y cuando sus palabras llegaron a instancias legales, no fueron acompañadas por exámenes, porque ya había pasado demasiado tiempo. Desde la última de las 4 veces que ella dijo que su padrastro la agredió. El testimonio de su madre solo pudo ser de referencia, y así quedó sola con su verdad ante la del acusado. El padrastro no fue detenido. Se argumentó falta de pruebas para sostener la versión de una adolescente que, aunque mostró claros indicios de haber sido sometida a abusos, no podía presentar más. A él se le impuso no salir del país y alejarse de la familia, una en la que tiene un hijo, aquel bebé con la que a ella le gustaba jugar. 3. A los 14 ella trabajaba. Era la encargada de hacer los oficios domésticos en la casa de una pareja de esposos. A ellos les gustaba pasar algunos fines de semana en un rancho de playa, de paredes de ladrillo rojo con 3 cuartos. Allá fueron en marzo y ella los acompañó. Quien abriría el portón de la propiedad era un joven adulto de bigote. Ese sábado llegaron como a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche la adolescente se metió al cuarto que le asignaron, echó llave y se durmió. Despertó de madrugada con manos recorriéndole con violencia todo el cuerpo. No supo quién era hasta que sintió el bigote. Era el que les abría el portón. Él le ordenó no gritar y quitarse la ropa. La amenazó. Ella forcejeó, le dijo que se fuera, pero no se pudo imponer a la fuerza de él. Él la violó. Ella no supo qué más hacer y, sintiéndose culpable, cayó. En junio de ese año la pareja volvió al rancho. La llevaron a ella. Por la noche el hombre de bigote, encargado de las llaves de todo el rancho, volvió a meterse al cuarto de ella en contra de su voluntad. En su relato, ella en todo el momento dijo que se opuso, que se negó, que trató de empujarlo. Pero en el proceso judicial uno de los argumentos de la defensa fue que no se podía probar que el acceso carnal había sido con violencia, y también insistieron en la edad de ella, que para entonces tenía 15. Buscaron así cambiar el delito de violación a estupro, este último con la pena menor. El caso se judicializó solo porque ella quedó embarazada producto de estas violaciones,
y en noviembre, cuando se hizo evidente, la señora con la que trabajaba la apoyó para denunciar al hombre de bigote que tenía las llaves y que se metió a su cuarto. El hombre recibió una pena de cárcel y fue obligado a pagarle a la adolescente convertida en madre en una suma a manera de compensación de $600. Lo conoció en Facebook. Él le dijo hola por chat y empezaron a escribirse tanto que a la semana ya se consideraban novios, incluso sin haberse visto nunca. Él le mandaba fotos desnudo y a partir de ahí insistió mucho en que ella de 16 años hiciera lo mismo. Ella accedió, mandó varias fotos y solo hasta 2 meses de eso quedaron para juntarse en un parque de un municipio de la zona metropolitana de San Salvador, que es asediada por pandillas. Fue en marzo y se vieron por apenas 5 minutos. En medio de amigos de ella y amigos de él, uno de esos que lo acompañaba a él era su primo. Este primo unos días después hackeó la cuenta de él y sacó las fotos de ambos desnudos. El primo les pidió a cada uno 200 a cambio de no publicar las imágenes y le dijo al novio que no era esa cantidad ni de manera que no tenía esa cantidad ni manera de conseguirla. Así que el novio le dijo que consiguiera solo 100 y él se rebuscaría para conseguir los otros 300. El día de la entrega, una camioneta negra llegaría al mismo parque en donde se habían visto por 5 minutos. Ella recibió desde un número de teléfono privado instrucciones para buscar la camioneta negra de modelo reciente polarizada y deslizar los 100 por la abertura de la ventanilla, y así lo hizo. El primo no le bastó y en menos de un mes le pidió que le entregara una cadena de oro y que sostuviera relaciones sexuales con otro amigo de él, a lo que ella accedió, pero sin intención de cumplir la segunda exigencia. En ese momento la adolescente se dio cuenta de que sus fotos desnudas ya habían sido compartidas en Facebook y también las otras de adolescentes, y así colocó la denuncia. El investigador asignado planificó una entrega controlada del dinero y ahí fueron detenidos 2 de los extorsionistas. En instancias judiciales, pese a haber asignado medidas de protección al adolescente, se decidió que los acusados fueran procesados en arresto domiciliario. Gracias por la atención prestada. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las consecuencias de la agresión sexual o de la violencia sexual. En cuanto a las características de la víctima, las consecuencias pueden variar dependiendo de ciertas diferencias individuales como la edad, historia previa, habilidades de enfrentamiento, apoyo social, variables de personalidad, el autoestima, factores, atribuciones y su capacidad adaptativa. Una de las víctimas de agresión sexual no muestran un perfil uniforme de consecuencias. Sin embargo, existen una serie de síntomas y pautas de reacción a corto plazo y que estas pueden ser las más comunes. La fase aguda son 3 fases en las que se divide. La primera es fase aguda, y que esta ocurre inmediatamente después de una violación y puede durar días o incluso semanas. Se caracteriza por la desorganización en el estilo de vida de la víctima, los niveles elevados de miedo y ansiedad,
y algunas conductas incoherentes, pensamientos de incredulidad y confusión, trastornos psicosomáticos y disfunciones sexuales. La fase pseudoadaptación, y que esta aparece entre 2 o 3 semanas tras la agresión y se caracteriza por la aparente superación de los efectos traumáticos de la violación. La víctima restablece sus hábitos de vida cotidianos, pero se producen sentimientos de ira y resentimiento y tienden a producirse comportamientos de evitación que pueden dificultar en la recuperación de la víctima. La última fase, que es la fase de integración y resolución, y esta se inicia con un estado de ánimo depresivo, sentimientos de humillación y culpabilidad y la necesidad de desahogarse con otras personas, lo que puede durar un periodo de tiempo indefinido. Además, el deseo de venganza y el temor a volver a sufrir una agresión, y que algunas pueden ser persistentes. Además de los efectos a corto plazo, también pueden desarrollar síntomas físicos y psicológicos a largo plazo. Las víctimas de agresión sexual presentan un riesgo elevado de padecer síntomas físicos como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, y que algunos se reportan mayores síntomas cardiopulmonares y neurológicos a nivel psicológico, y que esta pueden producir síntomas de ansiedad, fobia, trastornos de pánico, depresión, suicidio y trastorno de estrés postraumático. Las consecuencias de la violencia sexual son por motivos de género, y que las víctimas son sobrevivientes de la violencia sexual, y que por motivos de género tienen un alto riesgo de enfrentar severos problemas de salud físico y psicológicos, algunas veces la muerte. Aún en ausencia del asalto físico, nunca puede subestimarse el potencial, y que ésta puede causar efectos a largo plazo del trauma emocional y físico. Ahora yo le voy a dar una de las conclusiones de la violencia sexual. Si los hombres recibieran una capacitación que les permita comprender el lugar que las mujeres ocupan en su sociedad, y que converse con los diferentes enfoques que la dominan a ellas y también a ellos, y que es más fácil que permitan que las mujeres participen. Ello también ayudan a los hombres a sentirse menos amenazados por los cambios. Esto es todo por mi parte. Tengan muy feliz día. Gracias.